Buen día, profesor Víctor. Somos en grupo 9. El tema elegido es conflicto israelí y Palestina. 1. La influencia británica en el siglo XX. Todo esto remonta a que a principios del siglo XX, donde el pueblo otomano dominaba el Medio Oriente, ahí se encontraban conviviendo judíos, árabes y musulmanes. Esta región era estratégica para los ingleses, ya sea por su ubicación y por sus recursos, ya que ellos poseían de petróleo. Entonces ellos se encontraban interesados en esta región. Tras la Primera Guerra Mundial y la victoria de los ingleses, además de la caída del Imperio Otomano, los ingleses pasan a tener un mandato sobre Palestina. Durante el mandato británico se presentaron situaciones de inmigración judía, la división de la sociedad entre judíos y árabes, donde los judíos presentaban el apoyo de los británicos. Esto mismo generó un ambiente de desconfianza y antagonismo entre comunidades, lo cual evidencia cómo es que la influencia británica fue uno de los causantes del conflicto de los problemas entre israelíes y árabes. 2. Creación del Estado de Israel y el apoyo internacional que presentaban hacia la causa sionista. Los ingleses le prometieron a los judíos un estado propio para ellos. Sin embargo, estas promesas no fueron cumplidas, ya que, como conocemos, solamente cumplieron lo tratado con sus aliados europeos tras la Primera Guerra Mundial. Para los judíos lo fundamental era fundar un estado propio y así seguir los principios sionistas y terminar con la persecución sufrida a lo largo de la historia. Así entonces, a finales del siglo XX, los judíos empezaron a llegar a Palestina. Entonces, en 1948 se creó el Estado de Israel, donde los judíos pasaron a ser conocidos como judíos israelíes. Desde entonces, Israel ha buscado la forma de apropiarse del territorio palestino, usando estrategias como la compra de tierras, ocupaciones militares, acciones militares, generando el enojo, ya que muchos de estos palestinos fueron expulsados de sus tierras, implementando el odio. Y para que esto sea peor, además el apoyo constante que presentaban ellos de potencias mundiales, ya sean como Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto siendo dos puntos claves como conexión para el inicio del conflicto por las consecuencias que tuvieron que vivir los palestinos a manos de los israelíes. La expansión de Israel. Un primer aspecto destacado del conflicto radica en la expansión del territorio israelí, que ha experimentado cambios significativos desde la fundación del Estado de Israel en 1948 hasta la actualidad. Inicialmente, la ONU estableció un plan de partición, pero varios estados árabes, incluyendo Egipto, Irak y Palestina, rechazaron la propuesta e invadieron el territorio israelí, reduciéndolo así a la mitad de lo estipulado por las Naciones Unidas. Este episodio, conocido como la Primera Guerra Palestina-Israelí o Nakba, que se refiere a la catástrofe. Esto resultó en una victoria para Israel, que logró recuperar el terreno perdido ante la invasión árabe. Durante la Guerra de los 6 Días, en 1967, Israel llevó a cabo una invasión de partes de los países adversarios vencidos, ampliando su control y ejerciendo una influencia significativa en el comercio de la región. Aprovechando estas victorias, Israel implementó diversas estrategias como el establecimiento de comunidades más allá de sus fronteras, con el objetivo de ejercer un control continuo sobre territorios enemigos. Esta táctica ha contribuido a la expansión territorial de Israel a lo largo del tiempo. Un segundo aspecto crucial es el surgimiento del sionismo a finales del siglo XIX, relacionado con la situación de los judíos dispersos en diversas partes del mundo. Tras los devastadores eventos de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo en Europa dejó secuelas profundas en las comunidades judías, llevándolos así a buscar un lugar propio donde establecerse. Tras la finalización de la guerra y la creación de las Naciones Unidas, la prioridad de proporcionar un territorio para la comunidad judía se pudo intensificar. La solución adoptada en sí fue el plan de la partición de Palestina, un lugar de gran importancia para los judíos, quienes basándose en fuentes bíblicas y creencias consideraban que era la tierra prometida para ellos, la otorgada como nación según sus escrituras sagradas. Con este respaldo, la comunidad judía encontró apoyo para la creación de su propia nación, marcando un hito en la historia y estableciendo las bases para la aparición de Israel como Estado. Este movimiento experimentó una transformación hacia un proyecto colonial, reconocido por sus propios líderes con la meta de adquirir gradualmente el territorio mediante el establecimiento de colonias. Desde el inicio del conflicto de las continuas guerras y ataques en ambas partes, se han generado condiciones humanitarias extremadamente precarias. Israel, respaldado constantemente, ejerce control sobre puntos estratégicos que impiden el comercio directo entre Palestina y otros países.
Esto ha llevado a una situación crítica en la que Palestina enfrenta obstáculos para poder alimentar a su población, debido al bloqueo impuesto por Israel. La restricción de necesidades como el alimento, medicinas, abonos, dinero, entre otros, esto ha afectado severamente la función en el territorio, dejando al país con escasas opciones para poder asegurar su seguridad alimentaria. En sí, los judíos eran mayormente ortodoxos, contaban con pequeños negocios y a la justa sobrevivían de donaciones. Además, esta crisis se agrava con graves problemas de desempleo en la región, y esto llegó a afectar la Franja de Gaza, que tras la victoria de Israel generó que otro 500.000 de palestinos tuvieran que huir del lugar. Esto nos consta decir que no era nada fácil, donde también ocurrían cortes de energía diario, ya que sean en tiempos de conflicto o no, también ocurría una mala función de los hospitales, el agua potable era totalmente escasa y los hogares no recibían suficiente suministro de la red sanitaria, provocando así la muerte de miles de civiles. El desplazamiento de palestinos es una dolorosa realidad que ha perdurado a lo largo de la historia de Oriente Medio. Desde la creación de Israel, comunidades palestinas han enfrentado la expulsión de sus hogares, un fenómeno conocido como la Nakba, la ocupación de territorios y la construcción de asentamientos han continuado forzando a comunidades a abandonar sus tierras, dejando a millones viviendo en condiciones precarias, a menudo a campos refugiados. A pesar de los intentos de negociación de paz, la búsqueda de una solución duradera sigue siendo un desafío. Este constante desplazamiento no solo representa un problema humanitario, sino que también obstaculiza la estabilidad y la justicia en la región. Abordar integralmente este problema implica no solo resolver las consecuencias, sino que también aborda las causas fundamentales del conflicto para ofrecer una perspectiva más esperanzadora para el futuro. En actuales, Israel ataca al hospital indonesio en el norte de la franja. Las autoridades en la franja de Gaza han alterado sobre el reconocimiento del cerco al hospital indonesio por parte de las fuerzas israelíes, sin garantizar que los corredores seguros para evacuar a los pacientes. El ataque reciente al menos mató a casi 12 personas y varios edificios del complejo quedaron destruidos. Se denuncia que los ataques buscaban poner fin a los servicios sanitarios en la región y convertir los hospitales en una base militar. El portavoz del Ministerio de Salud en Gaza expresó preocupación sobre el posible uso de heridos como escudos humanos, tanto que Indonesia condenó firmar los ataques, clasificándolos como violencias claras del derecho internacional humanitario. El ejército israelí afirmó que el hospital era utilizado con fines militares por ambas, alegación negada por las autoridades y las organizaciones de finanzas al hospital. El recrudecimiento del conflicto se enmarca en la escala de tensiones en el conflicto israelí-palestino, exacerbando los desafíos humanitarios y evidenciando violencias al derecho internacional humanitario en la región. Noticias actuales. Fuerzas israelíes asesinan a 2 palestinos en incursión en Cisjordania. En una escalada de violencia, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una incursión en Cisjordania que resultó en la trágica muerte de 2 palestinos. Este incidente destaca la tensa situación en la región, donde los enfrentamientos entre ambas partes han dejado un saldo lamentablemente de pérdidas humanas. La incursión militar israelí intensifica las ya complicadas relaciones, generando preocupación por la seguridad y el bienestar de la población palestina, vinculando a episodios pasados de violencia en la región. Estos sucesos han subrayado la urgencia de encontrar soluciones pacíficas y duraderas para poner fin a décadas de conflictos garantizados y la seguridad y los derechos fundamentales de todas las personas involucradas. En resumen, pues la violencia de Cisjordania resalta la necesidad imperante de trabajar hacia una coexistencia más estable y duradera, abordando las tensiones históricas en la región.